un podcast de Cooperativa. En este capítulo vamos a volar. Viajamos en el tiempo a 1903. Entonces el mundo estaba en expansión. La revolución industrial había llevado a la humanidad a crear grandes inventos: el tren a vapor, el telégrafo, la máquina fotográfica. Pero quedaba un sueño por cumplir: el sueño de volar. El Departamento de Guerra de los Estados Unidos le pagó decenas de miles de dólares de la época al físico y astrónomo Samuel Pierpont Langley para que inventara una máquina voladora. Tenía todos los elementos que pensaba garantizarían su éxito. Era asistente en Harvard, conocía a las mentes más importantes de su tiempo, contrató a los mejores profesionales que el dinero podía pagar. Todo el mundo estaba atento a su trabajo, incluso el New York Times envió un equipo a seguirlo. Sin embargo, ¿cuántos de nosotros nunca habíamos escuchado de Samuel Pierpont Langley? ¿A ti te suena el nombre? Y es que a pocos kilómetros, en Ohio, los hermanos Orville y Wilbur Wright intentaban lo mismo, pero no tenían los mismos ingredientes en su receta. No había dinero, se financiaban apenas con lo que ganaban en su tienda de bicicletas, no tenían conexiones y casi nadie en su equipo tenía incluso formación universitaria. Cada vez que salían a terreno para probar su máquina voladora, llevaban pesadas piezas de repuestos porque sabían que se iban a estrellar varias veces en el día. Eso hasta el 17 de diciembre de 1903, cuando el aeroplano de los hermanos Wright alzó el vuelo. A Orville y Wilbur se les atribuye el primer vuelo a motor prolongado y verificado, pero el mundo se enteró días más tarde de la hazaña. Claro, porque a ellos no lo seguían los periódicos. ¿Cuál era la diferencia? Esta historia la cuenta el escritor y charlista Simon Sinek. Según explica, a los hermanos Wright los motivaba una causa. Creían que si creaban esta máquina voladora, cambiarían para siempre el curso de la historia. Por el contrario, dice Sinek, el objetivo de Samuel Pierpont Langley era otro: la fama y el dinero. Incluso cuando Orville y Wilbur lograron la hazaña, él simplemente dejó de intentarlo. This film, made in 1903, recalls the first flight of the primitive biplane making aviation history. En este capítulo de Innova 2030 vamos a hablar de las causas que motivan a una empresa, de la importancia del por qué hacemos las cosas y cómo eso puede ser un aspecto clave al momento de innovar y emprender. Cooperativa Podcast presenta Innova 2030, un podcast de Cooperativa y el consorcio Ciencia e Innovación para el Futuro. Ciencia e Innovación para el Futuro es un proyecto integrado por la Universidad Mayor, Universidad de Atacama, Universidad Autónoma de Chile y Universidad de Tarapacá. ¿Cómo están? Ya estamos de regreso. Este es otro capítulo de Innova 2030. Ahora para hablar de preguntas claves para la innovación. Vamos a conocer la teoría del círculo dorado de Simon Sinek. Generalmente, cuando emprendemos un proyecto, comenzamos con algunas preguntas básicas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y una que otra vez nos preguntamos por qué o para qué lo vamos a hacer. Muchas compañías saben qué productos van a hacer, algunas saben cómo lo van a hacer, pero muy pocas saben el por qué. La teoría de Sinek invita a revertir el orden de esas preguntas y empezar con el por qué. Ahí, dice, está la clave de las empresas inspiradoras en el establecimiento de propósitos o causas que conectan con los clientes o usuarios. Hola, muy buenas tardes. Feliz de estar acá. Para comprender este concepto nos acompaña en este capítulo Claudio Pavés, director de Gestión Tecnológica, Innovación y Emprendimiento de la Universidad Mayor. Sí, el círculo dorado es una teoría, un concepto. Básicamente lo que dice es que las empresas, organizaciones que quieren generar lealtad, que quieren conectar con la audiencia, y partir desde ese propósito tienen que primero responder la pregunta del por qué, luego avanzar al cómo y finalmente al qué.
Lo que pasa es que el proceso tradicional resulta bien intuitivo empezar desde el qué, porque va desde lo más concreto finalmente a lo más abstracto. Entonces, en este qué, finalmente es el producto, finalmente el cómo lo vamos a hacer, vas asociándolo a procesos y finalmente al término, vinculándolo al porqué, a un propósito. Pero ¿cuál es el problema con ello? Que la visión o el propósito, lo que queremos como impregnar como sello, como elemento diferenciador, queda muy, muy postergado y termina no haciendo sentido finalmente a la audiencia. Entonces ahí se corre un riesgo de que el propósito queda relegado a un segundo plano. Es muy, muy importante porque puede generar una serie de beneficios. El primero es poder generar una conexión emocional. O lo otro es poder generar un elemento diferenciador en un mercado cada vez más saturado, lleno de estímulos, donde es cada vez más difícil obtener la audiencia o la atención del cliente. También puede generar fidelización o servirme de una guía clara para mis acciones. Básicamente lo que propone el autor Simon Sinek es invertir el orden, empezando, como te decía, por un porqué, y un porqué que me sirva de brújula para todas las decisiones estratégicas de la empresa. Veámoslo con un ejemplo. Piensa en la compañía Apple. ¿Por qué Apple hace lo que hace? ¿Cuál es su propósito? Su mensaje es: creemos en el cambio del status quo. O, como dice su histórico eslogan, creemos en el pensar diferente. ¿Cómo lo hace? A través de productos de fácil uso, intuitivos, con diseño amable y estético. ¿Y qué hace? Bueno, resulta que hacen computadoras y dispositivos móviles. Apple se presenta como una compañía con un propósito que conecta con su público, con sus clientes, y todos sus procesos se alinean con esa causa. Al fin y al cabo, muchas decisiones de compra responden a los propósitos de una empresa. Exacto. Como tú bien señalabas, está el ejemplo de Apple o marcas grandes deportivas como Nike, uno dice Imposible es Nada, o incluso empresas como que la están rompiendo a nivel internacional, como por ejemplo Patagonia, justamente una marca de moda que busca incorporar prácticas más sostenibles y desafiar una industria contaminante. Entonces eso ya genera al menos cierto grado de conexión emocional con la marca. Entonces, ¿cuál es el resultado? Que el cliente no solo compra porque son de buena calidad, sino que también es lo que las marcas promueven o inspiran, causas que conectan con las personas a un plano mucho más emocional. Porque las personas creemos que tomamos decisiones racionales, pero hay mucho de irracional en nuestra toma de decisiones. Ciertamente estos conceptos tienen mucho que ver con el marketing, pero para que tenga sentido y conecte con el usuario, el propósito debe ser auténtico e involucrar múltiples acciones coherentes con ese propósito. El profesor Pavés mencionaba varios ejemplos de empresas que trabajan bajo ese concepto. Una de ellas, Patagonia, una marca de ropa cuyo propósito se enmarca en el cuidado del medio ambiente y el apoyo a grupos ambientalistas. ¿Qué los inspira? Se lo preguntamos a Macarena Sánchez, gerenta de marketing y medio ambiente de Patagonia. Tenemos que estar conscientes que la industria textil es una de las más contaminantes del planeta. Entonces sí, efectivamente, existe un compromiso de poder efectivamente hacer productos de la más alta calidad y el concepto que nosotros trabajamos es la importancia de la reparación de ellas y poder hacernos cargo del ciclo completo de estos productos. Tenemos instancias donde invitamos a las personas a reparar de forma gratuita productos de cualquier marca y también buscamos generar instancias de comprar productos usados de la marca. Creo yo que ese es un primer punto importante. Desde la arista ambiental tenemos un programa orientado a apoyar causas de activismo ambiental y activismo socioambiental relacionados con la protección del planeta y las comunidades, donde nosotros entregamos el 1% de las ventas en cada país o en cada área que Patagonia está alrededor del mundo y apoyamos proyectos e iniciativas socioambientales. Ok, ya tenemos claro el concepto del círculo de oro. Se trata de invertir el orden de las preguntas y hacerlas desde adentro hacia afuera, partiendo por el por qué, luego el cómo y finalmente el qué.
Pero hasta ahora hemos hablado de grandes compañías, de empresas internacionales incluso. ¿Cómo se pueden aplicar estos conceptos desde el emprendimiento? Le pedimos al profesor Pavés algunos tips. Uno de los más importantes es que definas tu porqué con claridad y que reflexiones sobre cuál es la razón fundamental por la que tu negocio existe el día de hoy. Finalmente, cuál es el cambio que aspiras a ver en el mundo o cuál es el problema importante que estás ayudando a resolver. Que este propósito sea auténtico y ojalá que resuene tanto con el emprendedor como con la audiencia. Un segundo tip es la habilidad de comunicar y comunicar este porqué en todo lo que hacemos. Como estamos resolviendo el porqué de antemano, la idea es que todos los procesos finalmente se alineen con esta definición previa y tratar que en este comunicar mi mensaje sea lo más claro y consistente posible. Alinear finalmente el cómo con este propósito. Básicamente a lo que me refiero con esto es desarrollar procesos, productos o servicios que respalden o sean coherentes con este propósito previo. El cuarto, ojalá que todos los productos o servicios que desarrolle se alineen también con esta visión. Es un poco lo que tú más hablabas de Apple y los productos que lanza. Todos ellos tienen que ver justamente con esto, con promover la creatividad, desafiar el status quo. Y yo diría el último tip y el más importante, el conocer y escuchar a la audiencia. Se necesita comprender cuáles son las necesidades, las aspiraciones. Y lo último, la importancia de comunicarle al equipo, transmitir este propósito a todo el equipo, porque finalmente son las personas que están más cercanas al cliente. Entonces es bueno que todo el equipo esté al tanto, porque estamos alineados, sabemos el por qué hacemos lo que hacemos, y lo más importante, que todos los colaboradores son capaces de comunicar esto mismo a los clientes. Por ejemplo, nosotros tenemos un proyecto que se llama el Saca tu Permiso Sebastián Rural. Salinas es director ejecutivo de Balloon Latam, un proyecto con más de 12 años de historia. Su propósito gira en torno a la descentralización con foco social. Se enfocan en el apoyo a proyectos rurales. Bueno, somos una empresa B que tiene operación hace más de 12 años. Nos constituimos como empresa, en este caso hace 7, y nos dedicamos a disminuir las brechas que existen en los territorios rurales, partiendo por el desarrollo de proyectos locales en la comunidad. Y una vez que agarramos una masa de gente, mucha data y mucho capital social o relaciones de confianza, nos metemos en proyectos más estructurales como temas de aguas, caminos u otro tipo de iniciativas que para la comunidad son importantes. Bueno, y en este capítulo estamos hablando del por qué, ¿no? De las causas que inspiran empresas y emprendimientos, del propósito que hay detrás de los proyectos. ¿Cómo se aplica eso en Balloon? Yo hago una distinción importante entre iniciativas y causas. Okay. ¿Qué significa esto? Yo veo a muchas empresas o instituciones que tienen muchas iniciativas que parecen en sí muy buenas, o pueden ser entretenidas, masivas, etcétera, pero no hay una causa detrás. ¿Y qué es lo que significa? Una causa se compone de muchas iniciativas. Entonces son una estrategia que permite, por ejemplo, disminuir la huella de carbono, una causa, cambiar la brecha de género que existe, la incorporación de los pueblos originarios en espacios de poder, no tengo idea. Y para eso tú puedes definir esa causa y ahí hace una estrategia de varias iniciativas que apunten a eso. Y desde Balloon nosotros tenemos nuestras dimensiones de impacto y ahí apuntamos también a, por ejemplo, disminuir las brechas de desigualdad que existen en la ruralidad, donde tú sabes que Chile tiene 346 comunas, de las cuales 273 son rurales, o sea, el 76% del país es rural, y ahí es donde están las mayores desigualdades de nuestro país, pero muchas veces no las vemos, porque no son los que comúnmente están marchando, no están en los espacios de poder, no son los que están en las mesas, y justamente en ese territorio y en ese foco es lo que nosotros queremos visibilizar y también aportar. ¿Y cómo lo hacen? Tú me dices que una causa se compone de una serie de iniciativas. ¿De qué manera ustedes lo llevan eso a la práctica? Por ejemplo, nosotros tenemos un proyecto que se llama el Saca tu Permiso Rural. El Saca tu Permiso Rural es un proyecto que lo que busca es democratizar o descentralizar los impuestos. O sea que tú sabes que cuando tú sacas tu permiso de circulación de tu auto o de cualquier vehículo motorizado, el 37,5% de lo que tú pagas se queda en el lugar que tú eliges sacarlo. Entonces nosotros creamos esta plataforma, subimos los municipios rurales y hoy día hemos aumentado presupuesto municipal en 70, 80%, como el caso de Hortel, Ibáñez, Melipeuco, Santa Juana. Entonces estamos metiendo, gracias a esa centralización de recursos, plata directa. O creamos, por ejemplo, el Fondo de Desarrollo Rural. El Fondo de Desarrollo Rural, que lo hacemos con Avina, es un fondo
que es Fundación Avina, donde le prestamos plata solamente a emprendedores balloon, informales y todos, que ¿qué es la gracia que tiene esto? Es que tiene una tasa de interés anual del 16%, pueden ser informales, y tenemos otras métricas como responsabilidad comunitaria, vinculación con el medio ambiente para hacer estas colocaciones. Entonces estamos dando acceso a financiamiento a personas que por el espacio del cual están habitando no podrían. Tenemos todo el apoyo y el desarrollo de los programas que hace Balloon, todo el tema de formación, con un equipo instalado, con oficinas. Ojalá algún día puedan conocer las casas Balloon, son espacios abiertos en la comunidad, con tiendas, con huertos, donde hay la gente de distintas instituciones los pueden estar utilizando. Entonces, como ves, la causa es disminuir las brechas de desarrollo territorial en la ruralidad, y tenemos una para descentralizar el acceso a los impuestos que llegan al sector público, a darle acceso a financiamiento, formación. Son distintas causas que apuntan, distintas iniciativas que apuntan a esa gran causa. Bueno, esa es la experiencia de ustedes. Si yo te preguntara por otros ejemplos de empresas, de emprendimientos que siguen este camino, ¿cuáles destacarías tú, Sebastián? O sea, por ejemplo, marcas que quizás no van a ser una gran empresa, pero empresas como Carún, que parte por un tema de reutilización de materiales, por ver las costas contaminadas y hacen un mecanismo de reciclaje, el agarrar ese material y convertirlo en anteojo, es una forma muy concreta de agarrar una causa y ver un mecanismo de financiamiento para poder hacerlo, en este caso, en realidad. Entonces creo que hay todo un movimiento, porque hoy día la gente, nosotros todos tenemos un poder que es elegir a dónde gasto mi plata, y eso hoy día es un consumidor que está exigiendo y viendo qué es lo que está haciendo también dentro de esas causas o alguna que el cual tú te estés moviendo. Yo te digo, por ejemplo, yo tengo como mi love brands, o sea, las marcas que yo más quiero, y por ejemplo Patagonia, que tú la mencionaste, o de ONGs. Por ejemplo, hay ONGs que tienen mecanismos de financiamiento, por ejemplo la venta de su ropa. Por ejemplo, a mí una que me gusta mucho se llama Open Arms, que hay una película que se llama Mediterráneo, que ustedes la pueden ver, que es de Cataluña, y que es para salvar a la gente, los migrantes que cruzan, en este caso el Mediterráneo. Y tienen todo un mecanismo de financiamiento a través de la venta de sus productos que vienen brandeados por su marca. Entonces han generado unas líneas de negocio a través de la venta de productos para poder sustentar la causa que ellos están teniendo, además del modelo de suscripción. Entonces hay toda una amplitud, no solamente el mundo empresarial, sino el mundo de la sociedad civil, las fundaciones, ONG, que también están apuntando a poder como enaltecer y visibilizar también muchas de esas causas, para que la gente no solamente pueda empatizar haciendo una donación, por así decirlo, más transaccional, sino también cómo se pueden involucrar no solamente con plata, sino con horas humanas u otras cosas. Y dicho todo esto, no sé si conoces la teoría del círculo de oro de Simon Sinek. Hemos hablado de ella en este capítulo, de la importancia de partir siempre preguntándose el por qué, ¿no? Por esa causa que conecta. ¿Te hace sentido? ¿Qué te parece esa visión? O sea, 100%, creo que hace bastante sentido. Es una muy buena forma, y ojalá todos pudieran responder el para qué. ¿Para qué están haciendo lo que hacen? ¿Qué son esos valores o esas motivaciones que tienen? Vamos a ver en muchos casos donde se denota que quizás netamente para maximizar el precio de la acción para los accionistas, para los inversores, que está bien, pero hay muchas veces que la motivación principal es otra, y eso también creo que es un muy buen mecanismo de distinción para el consumidor, para poder comprar un producto o lo mismo un servicio. Sebastián Salinas, director ejecutivo de Balloon Latam, gracias por la conversación. Muchas gracias a ti. Un abrazo, chau. Un abrazo grande. Innova 2030 es una presentación de Cooperativa y el consorcio Ciencia e Innovación para el Futuro. Te esperamos en el próximo capítulo. Vamos a hablar de innovación social. No te lo pierdas. Ciencia e Innovación para el Futuro es un consorcio integrado por la Universidad Mayor, Universidad de Atacama, Universidad Autónoma de Chile y Universidad de Tarapacá. Encuentra este y otros episodios en cooperativapodcast.cl. Suscríbete en Spotify o en tu plataforma de audio favorita.